¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres? El día de hoy vamos a hablar de una enseñanza bíblica que nos explica perfectamente esto. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones y la campanita. Te voy a estar revelando muchísima más información para que potencies tus finanzas personales y las de tu emprendimiento. Hola mi gente emprendedora visionaria, espero que estés teniendo un día espectacular, siendo mucho más productivo, mucho más rentable, mucho más feliz, mucho más pleno. Y el día de hoy te voy a revelar una enseñanza bíblica súper poderosa para entender por qué los ricos son más ricos y por qué los pobres son más pobres. Son principios de la conciencia del dinero. Ok, estamos hablando de una enseñanza bíblica, me dirás qué tiene que ver esto con el dinero. Las enseñanzas bíblicas es en esencia un libro de sabiduría. Tenemos que aplicarlo no solamente para el área espiritual, también hay muchísimas enseñanzas para el área del dinero. Y una de esas enseñanzas son los principios que están reflejados en cada una de las parábolas que revelaba Jesús a sus discípulos, de esas parábolas que utilizaba para poder llevar su mensaje, ¿sí? Todos estos principios que te voy a explicar en esta parábola, que es la parábola de los talentos, te lo voy a estar ampliando muchísimo más en mi programa de finanzas personales. Son principios que ahora está científicamente comprobado por la neurociencia, que ya Jesús de Nazaret en esa época los reflejaba como sabiduría de las Sagradas Escrituras, y ahora está comprobado por la ciencia, como te digo. Ya hay científicos que han verificado cómo funciona el poder de la mente humana, pero están también íntimamente relacionados con todas estas enseñanzas que nos proporcionaba Jesús de Nazaret. Bueno, la parábola de los talentos nos dice que una vez un siervo le deja a sus siervos, 3 siervos diferentes, les deja ciertos talentos a cargo porque él se iba a ir para otro lugar. Entonces, a uno de sus siervos les dio a cada uno según sus capacidades. A uno de ellos le entrega 5 talentos. Al segundo siervo le entrega 3 talentos y a uno de esos siervos le entrega un solo talento. Sabe más o menos aproximadamente cómo son sus capacidades y le entrega un solo talento. Le entrega esos talentos y los dejan a ellos allí administrando esos talentos. Él se va y a la vuelta de un tiempo regresa a pedirle cuentas a sus siervos a ver qué habían hecho con esos activos que les había dejado en aquel entonces. El siervo que había recibido 5 talentos negoció otros 5 talentos y tenía 10. El segundo siervo, que había obtenido 3 talentos, negoció con ellos y tenía 6. Había duplicado sus talentos. Y al último siervo llega y dice: Señor, es que sé que recoges donde no siembras. Me dio muchísimo miedo, enterré el talento y toma, aquí está el talento, te lo regreso, tal y cual como me lo dejaste. Entonces, cuando él observa todo esto, este señor empieza a arreglar cuentas con ellos. Le dice: bueno, tú, siervo, el que te dejé 5 talentos, conseguiste otros 5 más, eres un siervo fiel, vente al gozo de tu señor. Al segundo siervo, que le había dejado 3 talentos y cosechó 6 talentos, le dijo también igual: ven al gozo de tu señor, fuiste fiel en poco, ven al gozo de tu señor. Y al último, al que simplemente no había hecho nada, porque de hecho enterró ese talento por miedo, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente, en poco no me ha sido fiel, entonces quítele ese talento al que tiene y déselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, inclusive lo que tiene se le será quitado. Esta es una parábola súper potente para entender perfectamente cómo es que se produce la riqueza y cómo se produce la abundancia y cómo se produce la flojera, la pobreza, precisamente por miedo, por temor, por flojera. Quizás este hombre no hizo nada con ese talento, se comprimió, enterró su talento, le dio muchísimo miedo y no hizo nada. Así sucede con nosotros. ¿Cuántas veces tenemos talentos, tenemos habilidades y no la ponemos al servicio de la sociedad por miedo, por temor, por no sentirnos merecedores, por no sentirnos capaces, por sentirnos chiquiticos, pequeñitos?
no lo consideramos importante. ¿Y qué pasa? Que por ser negligentes y por ser, en fin, hacernos muy pequeñitos, no nos damos la oportunidad de poner nuestros talentos a la disposición, de trabajar con ellos y de negociar aún más habilidades, aún más talentos con los que podamos multiplicarlos. Entonces, por eso, al que tiene se le dará. Si eres constante, si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Entonces esto nos dice y nos revela muchísimo por qué los pobres son pobres y los ricos son ricos. Porque las personas que son pobres están siempre conformes con lo mínimo necesario y no se esfuerzan por querer algo más, porque simplemente se dejan comprimir por el miedo, por ese temor, esa inseguridad, y entonces no hacemos nada, nos quedamos comprimidos por miedo, por temor, por angustia, por desesperación de no saber perder, por temor a perder, no hacemos nada. Ahora, ¿cómo piensan los ricos? Los ricos juegan a ganar siempre, a ganar, a multiplicar lo que ya tienen. ¿Cómo lo pueden duplicar? ¿Cómo pueden negociar con ellos y pueden aumentar su capital, su activo? Entonces, es muy claro el ejemplo con esta parábola de los talentos. Si no la has leído, léela. Es una parábola que nos enseña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, todas las parábolas de Jesús son llenas, abundante sabiduría. Entonces, léela y comprenderás cómo funciona esto en el área espiritual. Porque podemos tener un talento, como te digo, y por miedo, por temor a no mostrarlo, no lo hacemos, nos dejamos gobernar por el miedo. Tenemos que ser valientes, enfrentar nuestros miedos. ¿Y cómo enfrentamos nuestros miedos? Haciendo lo que tenemos que hacer, aún nos moramos del miedo, ¿verdad? Así nos sintamos muy temerosos, tenemos que tomar acción y el camino se va a ir mostrando, siempre vamos a sentir miedo, es parte normal de nuestra vida. Como lo dice en la neurociencia, el miedo es nuestro instinto de supervivencia, venimos de la época primitiva, entonces el miedo siempre nos va a acompañar. Tenemos que más bien valernos de ese miedo y empoderarnos de nuestras metas e ir por ellas y adquirir muchas más habilidades, mucho más talentos, muchas más fortalezas, y así podemos minimizar el efecto que puedan tener nuestras debilidades, porque no somos perfectos, todos tenemos debilidades, pero tenemos que trabajar en nuestras fortalezas, en nuestras habilidades, en nuestros talentos para multiplicarlos y contrarrestar todo lo demás, todas nuestras debilidades y también esas amenazas que puedan existir en el entorno por efectos de crisis económica, por efectos de, en fin, políticas sociales, culturales. Entonces, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. Tenemos que empezar a apostar por nosotros mismos, creer en nuestras capacidades, no dejarnos gobernar por ese miedo. Como te digo, la clave no es no sentir miedo, es enfrentarlo, haciendo lo que tenemos que hacer, autodisciplinándonos. Esta es la maravillosa enseñanza de Jesús en esta parábola de los talentos. Te lo dejo de reflexión. Ya esto está comprobado por la neurociencia, son principios de la conciencia del dinero. Te lo voy a estar ampliando en mi programa. Acá abajo te dejo el enlace para que te sumes a la lista de espera y una primera consulta también completamente gratis. Esta era la enseñanza del día de hoy, espero que te haya gustado y si es así, manito arriba, comparte con alguien. Esto es súper poderoso. Cuando comprendemos esto, sabemos que tenemos que poder empezar a tomar acción, a negociar nuestros talentos. Aún nos equivoquemos, aún no dominemos bien la técnica, tenemos que empezar, ensayar, así nos equivoquemos, así fracasemos, también eso es parte del proceso. No, el camino nunca va a ser lineal. De hecho, así se refleja la vida de nosotros dentro de una máquina que mide los pálpitos del corazón. Así es nuestra vida, tal cual. Van a haber subidas, van a haber bajadas, van a haber equivocaciones, van a haber éxitos, pero todo eso es parte del proceso. Tenemos que abrazar el proceso, no dejarnos gobernar por el miedo. Así que ya sabes, aquí abajo te puedes sumar todas estas herramientas para dominar nuestros miedos, para enfrentarlos, para transformarlos en poder. Te lo voy a estar compartiendo en este programa, así que no olvides sumarte a la lista de espera. Suscríbete, recuerda, cambia el enfoque y cambiarán tus resultados.